Bueno, pues el día de hoy vamos a ver qué es la biodescodificación. Vamos a ver cuáles fueron sus precursores. Vamos a ver las 5 leyes de Hammer y cómo fue que se comprobó o cómo comprobó Manfred la biodescodificación con su descubrimiento del proyecto sentido, el resentido oculto y el proyecto sentido desde la gestación, que viene siendo explicado que fuera como si tuviéramos 3 libros en nuestra vida. El primero va a ser desde que nacemos hasta hasta este momento, hasta que eres un adulto, joven, dependiendo de la edad que en este momento estés. Y el segundo libro va a ser desde los 9 meses de gestación, que van a ser desde que se gestó, que empezó digamos que a la reproducción, va a ser el segundo libro de tu vida. Y el tercero va a ser el transgeneracional, que fue básicamente de lo que se enfocó la coach Egna Fabiola Carrera Huerta. Mi nombre es Michel Antonio Aguilar Carrera. Me gustaría saber en el chat a quién le gustó la información de la coach Fabiola, si me pueden escribir. ¿A quién le gustó la información? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí, sí se escucha bien en el chat? Vuelvo a preguntar si me pueden escribir si se escucha bien. Bueno, ¿sí se escucha bien? Sí, se escucha. Ok, gracias. Bueno, pues entonces, eh, vamos a ver aquí. Vamos a empezar entonces. Muchas gracias, Eduardo. En el audio pasado, en la conferencia pasada de la Cruz Fabiola, quedaron pendientes algunas preguntas sobre lo que estaba mencionando de lo que era por ahí escuché de hipertiroidismo, no me acuerdo quién fue. También escuché trombosis en el pie izquierdo o en el pie derecho, me parece. También eso hasta el final lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque primero necesito explicarles pues, lo que les acabo de decir y requiero explicarles lo que es lo que son las 5 leyes biológicas, para que quede bien clarito cómo es que se desarrolla y se va gestionando una enfermedad. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? La bioscodificación no es un proceso largo. La bioscodificación no es algo largo. Nos permite observar rápidamente y precisamente el síntoma. ¿Y qué es el síntoma? Muy importante saber qué es el síntoma. Es el recurso que utilizamos para sanar. Transgeneracionalmente es el recurso que utilizamos para sanar. Es el recurso que utiliza el sistema familiar para sanar también cuando hay situaciones conflictivas en la familia. Por ejemplo, conflictos de pareja, situaciones repetitivas de accidentes también. Nosotros vamos a atender situaciones físicas, síntomas físicos, como coach en biodescodificación. Nosotros nos graduamos en el Instituto de Ida y Puebla con la modalidad de coach en biodescodificación 204 del hacer conocer. Y nosotros nos encargamos de llevar a la persona por medio de una sesión 1 a 1 a que vea cómo es que se utilizó este síntoma, este recurso, para que pueda observar puntualmente la solución. Porque les voy a decir algo, una de nuestras premisas muy importantes que quiero que se graben de memoria es que quien tiene el conflicto tiene la solución. Muchas veces estamos esperando la solución en muchas personas y vamos a decir algo un poco feo, se va a escuchar un feo,
pero hay que mencionarlo, que es que siempre tenemos la tendencia a echarle la culpa a otra persona. Y a falta de conocimiento es la capacidad que tú vas a tener para solucionar. Y si tú no tienes el conocimiento que te voy a dar en este momento, sencillamente, digamos que lógicamente se va a solucionar con lo que se ha solucionado en el pasado, lo que es transgeneracionalmente, como lo ha venido solucionando el sistema. Y va a haber un resultado por ese algoritmo que es el conjunto de varios procesos que te van a dar un resultado dependiendo bueno o malo para ti en este momento. Ese resultado que puede ser, si lo vemos desde el punto malo, ¿cómo lo podríamos ver malo? Pues una enfermedad, podría ser un accidente, podría ser desde una torcedura hasta un matrimonio fallido. Pueden ser diferentes circunstancias que te llevan a no estar sano. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está enfermo no está sano. Así de fácil, para que veamos lo que es un síntoma. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que quiero que vean, que habla de la nueva medicina germánica. Pero antes de esto quiero seguir mencionando que la bioscodificación es un momento. Nosotros como coach llevamos al consultante y le permitimos poner a la persona todas las circunstancias frente a los síntomas para que pueda ver el espejo de la metáfora que ha hecho para solucionar desde su contexto, desde su conocimiento. La bioscodificación es un proceso que nos permite llegar al beneficio oculto del por qué verdaderamente es que se está gestionando este síntoma. En la conferencia pasada, la coach Fabiola habló de varias postulados, varias comprobaciones científicas de personas que van explicando cómo es que se va gestando el síntoma. El día de hoy, lo que a mí me concierne darles para que puedan tener las herramientas de la autocuración, autosustentabilidad y autosanación, es que se comprenda el hecho de la nueva medicina germánica. La otra perspectiva de ver las enfermedades. ¿Por qué? Porque la medicina clásica, desde Bichor, es el principal doctor que impone en la medicina clásica que todos los enfermedades van a venir causándose por una patología o un microorganismo, algo patológico, algo dañino para el cuerpo, se quedó plasmado ante la medicina y solo se veía por encima. Pero como dijo un cirujano inglés, puse esta frase aquí en la diapositiva, siempre se debe estudiar aprendiendo nuevos conocimientos y desechando los viejos hasta el fin de nuestras vidas. Pues, damas y caballeros, si no están dispuestos a seguir nuestra profesión con este estado de ánimo, os pido abandonen para dedicaros a otro oficio de menor dignidad. Y esto lo dijo un cirujano, Joseph Lister. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente la medicina germánica habla del verdadero origen de las enfermedades, ya no por algo patológico, sino por como le dice el doctor Hammer, un sistema, un mecanismo de defensa con sentido biológico sensato. ¿Qué quiere decir? Que las enfermedades nos vienen a salvar. Bien, verlo desde esta perspectiva nos hace ver las cosas desde un ángulo mucho más responsable. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la bioscodificación? Tres cosas. Percatarnos de cosas que no nos habíamos percatado, tomar responsabilidad, tener la responsabilidad para ver qué hacemos para sanarnos y regresar al aquí y a la hora. Regresar al aquí y a la hora de esos algoritmos, de esos programas. Aquí en biodescodificación le llamamos creencias raíces de nuestras lealtades familiares, con nuestro clan, con nuestra familia más cercana, hasta desde desde nuestras amistades, nuestra cultura,
eh, ¿cómo se dice? Nuestra colectividad desde a nivel México, cultura, tanto como las creencias raíces que son las más fuertes, que vienen siendo las de tu familia. Por eso aquí en bioscodificación se van a ir dando cuenta que a esto le llamamos lealtades familiares. Y más adelante vamos a ir explicando qué es una lealtad familiar, qué es una creencia raíz, que de aquí es donde se permea, donde se puede observar puntualmente por qué es que tenemos el síntoma que tienes o por qué es que se te repite tanto una situación que no quisieras que se te repitiera tanto en tu vida. Desde un síntoma físico, transgeneracional, situacional o un síntoma hereditario, le puedes llamar, también las llamadas enfermedades que no sabes por qué es que aparecieron. Nosotros ponemos de frente del fenómeno los recursos de las personas utilizando para solucionar desde su propio esquema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que pueda funcionar la bioscodificación, requerimos ver un contexto. Por eso, los que ya han escuchado de la bioscodificación o la medicina germánica, ahorita voy a hablar de los precursores de la bioscodificación para establecerlo realmente como es, científicamente también, hablándolo, porque pues hay que hablarlo desde la emoción, desde lo científico, desde lo racional, lo emocional, y también para que funcione requerimos hablarlo desde lo espiritual. Hay que unir la mente. El doctor Hammer habla de 3 cosas muy importantes que les va a ayudar para la autosanación, que es la mente, la psique y el órgano, el cuerpo. Siempre va a reaccionar o se va a permear una enfermedad por estos 3 factores. Más adelante lo voy a explicar. Entonces, vamos a llevar con sutileza al cuerpo, a la mente, al subconsciente, a que observe qué fue lo que pasó realmente. Porque como les decía, otros que ya han estudiado la bioscodificación, incluso hasta nosotros al principio, pues veíamos que decían, pues tienes tal enfermedad, es tal cosa. Si tienes una enfermedad en los ojos, es que no quieres ver algo. Entonces, así no funciona como tal la bioscodificación. La biodescodificación es un proceso muy corto, pero tiene puntualmente ingredientes, fórmulas, para que tú puedas observar de verdad y no sea por encima. Tiene una aplicación estructurada para que tú puedas cambiar este algoritmo de tu mente y puedas gestionar desde tu conocimiento, desde tu contexto de vida, desde tu sentir, puedas autogestionar una sanación a tus objetivos. Muy importante que sea hacia tus objetivos, no hacia lo que piensen los demás, porque volvemos a caer a lo mismo. Si tú quieres sanar por una persona o para una persona o hacer alguna situación para una persona, viene siendo uno de los factores que va a hacer que caigas en un síntoma, porque tú requieres tener la sensación, la certeza de que tienes la capacidad de resolverte a ti mismo. Y es ahí donde nunca decimos que vamos a dejar fuera la medicina clásica, porque es requerible para solucionar muchas cosas que ya han permeado, síntomas que ya están pasando, pero también no le vamos a dejar toda la responsabilidad al doctor. Y de esto habla la nueva medicina germánica. Yo escribí en un libro de explicación también, el cual escribí algo aquí que se los traigo, que para que comprendamos qué es la medicina germánica, es que estamos acostumbrados desde la medicina clásica a combatir todas las enfermedades, como por ejemplo, voy a decir cosas muy generales, no estamos hablando de nada en específico. Vómito, tumor, bacterias, incluso fiebre o edemas como algo maligno que destruye al hombre. Eso es lo que la medicina clásica está acostumbrada
a mencionar. Requerimos aprender urgentemente, para entender la medicina germánica, un nuevo modo de atender y de entender la realidad de la enfermedad. Esto te da la seguridad a ciencia cierta que serás un ser humano sano toda tu vida y podrás ver la enfermedad como es en verdad un sistema especial de defensa biológico, siendo reflejo o provocado por un mecanismo biológico que le tomó al desarrollo humano unos 100.000 años para acomodarlo de manera precisa y de manera selectiva, para selección natural de todos los animales, plantas y seres humanos. Entonces, al ver la medicina germánica, te voy a explicar quién fue el que la comenzó, incluso antes del doctor Hammer, que es uno de los, es el precursor de la medicina germánica, estuvo otra persona que se llama Alexander Fleming, desde los 30, años 30, por acá lo tenía apuntado, que pues ya venía hablando de la psicosomática. O sea, esto ya es desde mucho antes del año que voy a poner en la línea de tiempo en la siguiente diapositiva. Pero es otra manera que te permite tomar la responsabilidad para ya no quedarte en el hecho de decir, esta es mi vida que me tocó, esta es la enfermedad y aquí me quedo. La medicina germánica te da la oportunidad de tomar las riendas de tu vida y dejarle de echar la culpa a las demás personas o darle la responsabilidad de tu vida a las demás personas. Que esto, tan solo por mencionarlo, o yo por escucharlo, sinceramente, cuando comencé a estudiar la medicina germánica, estamos en el diplomado en biodescodificación para certificarnos, me dio una suma tranquilidad en mi persona, porque yo dije, puedo conseguir las herramientas para ser un ser humano sano y así poder ayudar a las demás personas a sanar también. Era una de las cosas que comentaba la coach Fabiola Carrera, que decía que ella se juró estudiar cuál era el origen de las enfermedades por una enfermedad muy fuerte que tuvo, estuvo a punto de morir, pero no hay que llegar a esto, familia. No necesitamos una enfermedad, no necesitamos algo malo, no necesitamos absolutamente nada negativo para crecer. Podemos hacerlo desde la abundancia, porque nos han enseñado desde las creencias de la cultura, de la familia, la misma familia, nos han implantado creencias, nos han hecho creer que que tienen las personas que sufrir para triunfar. Y esto es un algoritmo, un programa totalmente falso. Podemos ser sanos y ese es el principio de la biodescodificación desde el momento de decir, o sea, si tú dices en este momento, yo soy capaz de generar mi sanación, yo soy capaz desde este momento de ser una persona tolerante, equilibrada, abundante y sana, desde este momento tú estás generando químicos en tu cuerpo, tú estás generando una nueva perspectiva al hecho de todos estos programas que nos decía que hay que sufrir para triunfar, que cancelemos. De hecho, para nada tiene que ser así. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí puse los precursores de la biodescodificación. Todo empieza por el doctor Hammer. ¿Sí se escucha bien por ahí? Si me pueden mencionar. No sé cómo van con con la información hasta ahora. No sé si tengan alguna pregunta. A mí me gusta leer mucho el chat. Aquí soy muy activo para leerlos. Tal vez no podemos abrirles el micrófono a todos, pero podemos leer el chat y pues responder a sus preguntas. ¿Qué tal les pareció la información hasta este momento? Se corta un poco. A ser el internet, ¿no? Para nada. A lo mejor el audio un poquito. Se escucha bien. ¿Qué les ha parecido a los que están conectados? ¿Sí?
Muy bien, ¿les ha gustado? Entonces, todo empieza por el doctor Hammer. ¿A alguien le parece sensato lo que estoy mencionando? ¿Le parece Porque ahora voy a empezar a hablar de los precursores de la biodescodificación, que viene siendo el doctor Hammer. Ya, ya les había mencionado, estoy mencionando mucho que el doctor Hammer, que la medicina germánica, y aquí están los precursores en la diapositiva que estoy poniendo, compartiendo con ustedes, los precursores de la biodescodificación. Viene siendo el doctor Hammer. Todo empieza por él y su hijo, que sufre un accidente de casa y muere. Meses más tarde desarrolla un cáncer de testículo. Se ocupa de sus pacientes de otra manera y se pregunta qué drama ha sufrido antes de enfermar. Este señor era 1981 fue que comenzó todo su labor, investigación y pues, su enfermedad, empezó su síntoma. Él antes era director de oncología, es fundador de la nueva medicina germánica, por allá por Europa, era director de oncología de un hospital prestigiado. Entonces, él empieza a ver a sus pacientes, porque él crea la primera ley biológica que explica el por qué se crea el cáncer, el cual ahora ya no ve a los pacientes como una enfermedad, sino les pregunta primero, ¿qué sucedió antes que tuvieras tu enfermedad? Ve a sus pacientes más allá, se ocupa de sus pacientes de otra manera y preguntan, ¿qué drama han sufrido de esta enfermedad más allá de un shock biológico? Se encuentra que han pasado un shock biológico más que psicológico y empieza a indagar, a crear estas 5 leyes biológicas. Luego viene el doctor Mark Frechet en los años 1946. Es un psicólogo clínico que estudia el Claude Sabat y se pregunta por qué es que este resentir está relacionado con su historia y a veces con su genealogía. Y él comprueba, por medio de sus investigaciones, la ciencia del doctor Hammer, que bueno, ella lo había comprobado en su libro de la medicina germánica. Ella había comprobado con electroencefalogramas, tomografías y muchísimas investigaciones y pacientes, más de 30,000 pacientes con cáncer, su ciencia. Pero Mark Recher viene a ayudarlo a comprobar cuando se da cuenta también él y se pregunta, ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me dedico a esta profesión? ¿Por qué me comporto de tal manera? Y es ahí donde yo siempre les comento que tú has creído toda tu vida que has estado viviendo tu vida, pero en realidad has estado viviendo la vida, las ideas, las parejas, la economía, la forma de ver la economía de otra persona. Y te vas a dar muy bien cuenta de quién es esa persona. Porque ahí, en darte cuenta de quién estás viviendo la vida, de qué persona, que es uno de los principios del doctor Manfred Chet, que se da cuenta cuando a su madre la van a meter a la cárcel y para que no tuvieran este prolongado proceso de la cárcel, se embaraza pensando que la van a sacar rápido, cuando fue totalmente mentira. Entonces, Mark Pechet se da cuenta, bueno, su mamá vive con él
todos sus 9 meses de gestación en la cárcel, más sus 3 primeros años de vida, y se da cuenta en su vida, ya de adulto, que siempre se dedicó a ayudar a mujeres que estuvieran tanto como en prisión o que estuvieran sufriendo alguna clase de abusos. Y se da cuenta y comprueba con su teoría y su comprobación científica de el proyecto sentido, que es algo que nosotros vamos a pasar sí o sí en nuestra vida. Es el trabajo que vamos a hacer primeramente en tu profesión. Vas a darte cuenta que no va a ser algo que tú quieras, sino algo que quería hacer tu madre en los primeros 9 meses de gestación. Luego viene el doctor Erickson, terapeuta inspirado de la PNL y la hipnosis, las metáforas, e inventa protocolos para conocerse a sí mismo en un mundo emocional y biológico. Y es ahí donde entra también una parte muy, muy estupenda de la biodescodificación, que viene siendo que es metadimensional y multisensorial. Como sabemos, ya he dicho la coach Fabiola, que la biodescodificación es un momento. En ese momento, cuando estamos haciendo un protocolo en biodescodificación, una persona que quiere tomar una sesión con nosotros como coach, así por medio de Zoom, y estamos en el tiempo estimado para la sesión, llega a haber un proceso que en ese momento te transportas metadimensionalmente con la mente subconsciente y la mente consciente hacia la solución de tu conflicto. Y puedes ver el conflicto, porque muchas veces la mente pone innumerables barreras para ver qué es lo que está causando tu síntoma. Y ahorita vamos a ver bien, bien, bien puntual qué es lo que es un síntoma. Entonces, cuando tú te das cuenta por qué gestionaste este síntoma, para qué utilizaste este recurso, te puedes dar cuenta puntualmente de quién, como dice Mark Rechet, el resentido oculto, de quién estás viviendo esa vida. Y Erickson, formador de la PNL, la hipnosis, las metáforas, inventa protocolos para conocerse a sí mismo. En la biodescodificación utilizamos innumerables herramientas y más adelante vamos a ir compartiendo con ustedes ciencias como la simática, el poder de la palabra hablada, varias cosas que te van ayudando a transformar desde tu gestión, desde tu persona, ese síntoma, para poder utilizar otro recurso para solucionar algo que inconscientemente estaba solucionando por medio de un síntoma, o una enfermedad, o una repetición. Por último, aquí está el doctor Salomón Selam, desarrolla todo el transgeneracional. Aquí es en la última parte de la línea de tiempo aquí que pusimos. Este señor desarrolla una magnífica teoría del síndrome de yacente y comprueba varios proyectos sentidos también de Max Rechet. Se llama el hijo síntoma, el hijo bastón, el hijo reparador, y te dan cuenta con esta parte de la biodescodificación cómo es que tú estás utilizando un sistema, un accidente, de manera totalmente subconsciente. No quiero sonar de una manera de echar culpas, que tú tienes la culpa de tu vida, no, para nada. Se ha gestionado en segundo plano una solución desde una manera subconsciente. Y aquí está lo bonito de la biodescodificación, lo que a mí me pareció extraordinario, familia, que conociendo esta información, teniendo bien puntualmente eh, la visión de la historia, del proceso que gestionó tu síntoma, el síntoma de la persona, vas a poder darle una solución metadimensional, multisensorial, que viene siendo desde un cambio físico y ahora sí que desde varias, dimensionalmente, desde varias
partes de tu clan. O sea, sanando tú, no solamente vas a sanar tú, sino vas a sanar toda tu línea, todo tu linaje. Y esa es la parte de la teoría del síndrome de yacente, porque viene explicando el doctor Salomón Sedán, fundador de la psicosomática clínica y la humanista, viene dándose cuenta que quiere solucionar multisensorialmente, multidimensionalmente, una persona del clan en tu vida actual, en tu presente. Por eso vamos a regresarte a la aquí y a la hora por medio de la bioscodificación y vas a poder ver todo este proceso de manera científica. Es una manera extraordinaria y una manera muy, muy sutil para sanar desde tu misma gestión de emociones. Vamos a la siguiente página. No sé cómo van ahí, qué les está pareciendo la información hasta este momento. Sí me estoy explicando, no sé si tengan alguna pregunta. Los veo en el chat. ¿Alguna pregunta que tengan, familia? Sobre la información, sobre los precursores de la biodescodificación. Ahorita voy a explicar las 5 leyes biológicas, que hablamos de Hammer y de todo esto, pero vamos a meternos a profundidad, digamos que sesión por sesión, conferencia por conferencia de este curso de biodescodificación. Dime si te está funcionando la información, si te está sirviendo hasta este momento, si lo habías visto desde esta perspectiva, la enfermedad desde una perspectiva en la biodescodificación es maravilloso, verla desde otra perspectiva. Más de 8 años de actividad. Bueno, aquí quiero mencionarte una parte fundamental de nosotros. Mi nombre es Michel Antonio Aguilar Carrera. Yo llevo más de 8 años. Yo estudié 7 años en la facultad de la UB de nutrición. Estudié muchas cosas de medicina también. Pero hablando algo del proyecto Sentido, era algo que no era para mí. Estaba sanando todavía, lo van a ver más adelante, el proyecto Sentido de mamá. Todos pasamos por ese proyecto Sentido. Y varias sesiones me han dicho, varios de mis clientes, varios de mis pacientes en bioscodificación me han dicho, es que tú cómo sabes, o sea, me das miedo porque ya me habías dicho que yo iba a pasar por este trabajo, por esta profesión, porque requería hacerla para sanar a mi madre. Y yo se lo mencionaba de una manera pues muy sutil. Te das cuenta tú de las cosas hasta que lo vives, hasta que te percatas realmente, porque no es lo mismo que yo te lo diga en este momento a que tú te percates en la experiencia propia y te des cuenta de ese algoritmo que está corriendo en segundo plano en tu psique, en tu mente, en tu programación. Entonces, llevaba muchos años yo también haciendo un proyecto Sentido que no era mío, pero me ayudó muchísimo a entender hasta este momento, porque te ayuda y lo vas a pasar sí o sí. El, ¿qué tiene? No sé qué es proyecto Sentido. Ok, el proyecto Sentido es lo que tú te vas a dedicar en tu vida. Es el resentir oculto que llama Mark Chen. Vamos a regresar aquí tantito. Aquí está Mark Chen, es el psicólogo clínico, que es ¿por qué resiento lo que siento? Él descubrió una teoría que la comprobó de la medicina germánica, que vamos a gestar, a utilizar herramientas para sanar algo que tengo oculto en mi subconsciente. También habló en la conferencia pasada, la coach Fabiola, de lo que decía Sigmund Freud, también Carl Jung. Todos todos estos autores hablan de ese proyecto sentido que vamos a cumplir sí o sí. Va a ser la profesión a que tú te vas a dedicar
para sanar a tu madre. Es el 80% de la madre y el 20% del padre. Hablábamos de 3 libros, también, bueno, acabas de llegar, 3 libros en la vida, vamos a ver nuestra vida como en 3 libros. El primer libro va a ser desde que naces hasta este momento. El segundo libro va a ser los 9 meses de gestación, desde tu concepción hasta el nacimiento. Y el tercer libro va a ser el transgeneracional. Para comprender la biodescodificación, requieres observar estos 3 libros. Transgeneracionalmente, hablamos de lo que pasó en las generaciones pasadas. Y todo eso lo habló la coach Fabiola en el otro video. También lo pueden escuchar y estudiar, que está fabulosa la información, no sé ustedes, pero a mí me tenía al borde de la silla al escuchar todo esto que ella explicó. Pero te vas dando cuenta que al observar estos 3 libros, tú vas a cumplir un proyecto sentido, un proyecto. Eres un proyecto de alguien más al nacer. Y suena complicado. Hay una película, no la voy a mencionar, pero dice, ¿crees en el destino? Y responde, no, no me gusta creer que no tengo control de mi vida. Y es algo que manejamos mucho aquí, el percatarnos, el ir a ese resentir oculto para que te des cuenta que sí, sí te está controlando, sí está corriendo un segundo programa, en segundo plano en tu mente, desde que naciste. Y precisamente con esta información vas a poder salir de esa información, vas a poder gestionar tu sanación, tanto como físicamente, tanto como, digamos que en desarrollo de tus 5 áreas de tu vida, tanto como económicamente, físicamente, de salud, de deporte, autorrealización, de lo familiar, que me decía también una de las pacientes que me pidió una sesión, muy buena su sesión, que me dijo, dice, es que yo pienso que estoy totalmente bien, pero pues yo tengo esta situación, entonces no estoy bien. Y es ahí donde viene el conflicto. Y luego se gestiona la enfermedad para solucionar ese conflicto. Que tú crees que estás bien, que tú crees que estás en un estado de tu vida de confort, bueno, no estés mal y lo normalizas. Eso es lo que pasa con la violencia y pasa mucho aquí en México. Se normaliza y se cree que está bien, pero todo lo contrario. Se está viviendo el proyecto de otra persona, se está viviendo la violencia de otra persona. Y hay que tomar las riendas de tu vida para que puedas gestionar otro camino. Requieres ver qué está mal para poder gestionar. Al ver tu carencia ya estás se gane. Entonces, viendo el proyecto sentido que tuvieron para ti en esos 9 meses de gestación, vas a poder tener una tranquilidad inmensa que te va a ayudar a curar tal vez un síntoma físico que se está ocupando para que tú te des cuenta que no vas por el camino de tu misión de vida y que requieres encaminarte a tu misión de vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, 8 años yo me la pasé en Proyecto Sentido que me ayudó a entender mi misión de vida en este momento. Y a ti te felicito que estás escuchando esta información por empezar este camino de tomar conciencia, que te va a llevar a conocer los 3 libros de tu vida. Son los que te estoy mencionando. Es un compromiso contigo mismo y con la humanidad, especialmente con tus seres queridos, que ellos son como las antenas de comprobación de tu éxito. No tanto es la economía, sino los que te acompañan a llegar a ese éxito. Es un placer recibirte en esta información. Quise tomar esta diapositiva también para felicitarte, para decirte que estás en el camino correcto.
y decir esta frase que dice Eric Fromm, me gusta mucho también: jamás curamos a nadie, simplemente estamos a su lado y los animamos mientras ellos se curan solos. Ese doctor Eric Fromm sabía muy bien de lo que hablaba, porque pues por más que fuera un doctor, un cirujano, y al final sabía por las leyes del doctor Hammer que la persona se va a curar a sí mismo solo. Se necesita la medicina clásica para ayudarlo ya cuando está el proceso del síntoma muy fuerte. Tan solo el síntoma, si yo les hablo de un síntoma, es un recurso para solucionar, es una crisis curativa. Cada síntoma, cada situación en tu vida es una crisis curativa. No es algo maligno o benigno, simplemente es un recurso para solucionar algo. Pero hay que saber con esa información observar cuál es el mensaje. Si no, se te va a volver a repetir hasta que lo puedas observar. Muchas personas lo observan por sí solos, pero otros se la pasan toda su vida viviendo el proyecto de otra persona. Entonces, ¿qué es un síntoma? Bueno, un síntoma no es solo físico, como les comentaba, es todo lo que se somatiza, todo lo que se percibe como un conflicto o como algo que no está sano, es un síntoma. Lo que no está sano está enfermo. Tenemos síntomas emocionales, esas personas que dicen, es que tengo depresión, síntomas situacionales repetitivas, síntomas situacionales que se te repiten una y otra vez, conflictos, accidentes, síntomas físicos como los que mencioné, estamos acostumbrados a verlos como una enfermedad, una temperatura, y ahorita se van a dar cuenta cómo Hammer comprueba que no es una enfermedad, una temperatura, no es una enfermedad, una diarrea. Situaciones repetitivas, síntomas físicos, síntomas transgeneracionales, cómo se transmite el transgeneracional, como dice el doctor Salomón Selam, con el adyacente, síndrome de Giesen, y todos son recursos que utilizamos para un beneficio oculto. En segundo plano, el síntoma es la parte visible del conflicto, y ya vamos entrando en materia para que vayas tomando las armas de tu curación. Yo no, por eso yo no les menciono desde un principio, yo les pudiera decir qué significa el cáncer de ovario, que creo que mencionaban, pudiera yo decirles el por qué se gestionó un hipotiroidismo y hablaba, creo que, no me acuerdo del nombre, hablaba una metástasis de pulmón, que viene siendo un mensaje muy claro del cuerpo, pero ese no es el punto. De nada me sirve a mí, y eso fue lo que yo aprendí para hacer bien un método en biodescodificación. De nada me sirve que yo te lo diga, de nada te sirve a ti que yo te lo diga. Requieres tú observar cuál es el beneficio oculto. Y al principio de mis sesiones, cuando yo empezaba a dar consultas, me topé con una persona que me decía, pero es que yo, ¿cómo me dices esto? Y tenía razón. O sea, tú no lo estás gestionando, tú no lo estás permeando. Se está permeando el algoritmo en ti. Lo único que tú requieres hacer es observar cuál es el programa, cuál es el recurso que está utilizando tu programa para poder cambiar ese algoritmo y tener un resultado diferente. El síntoma es la parte visible del conflicto. Primero requerimos ver cuál es el conflicto que está provocando que se active este programa en ti, este síntoma. El doctor Hammer, que es el precursor, lo vuelvo a mencionar, de las 5 leyes biológicas, como el origen de los síntomas físicos, transgeneracionales, emocionales y situacionales, es el que vamos a mencionar ahorita. Aquí ya viene esta parte fabulosa que me encanta, de cómo él como precursor, como el que inicia la medicina germánica, digo, ya había estudios desde los años 30, ¿se trabó un poco? Sí. Desde los años 30, con Alexander Fleming Crowe, este,
Sí, como que se puede quitar. Pero bueno. Pero bueno, aquí explica él en las... ¿Sí se escucha? Sí, nada, se puede. Bueno, estamos en vivo. Sí, es porque estamos en vivo. Me voy a desconectar. Mejor hay muchos conectados en la red. Voy a checar los micrófonos. ¿Hay alguien que tenga por ahí un micrófono abierto? A ver. No, al parecer no tiene nadie micrófono. Ya están todos cerrados. Pero bueno, listo. Entonces, las 5 leyes biológicas son lo que explica. Ahorita te voy a explicar cada una de ellas y te vas a dar cuenta cómo explica el origen de una enfermedad. La primera ley biológica establece que cada enfermedad llamada SBS o SDS, es síndrome de Drink-Hammer, porque fue así como lo bautizó el doctor Hammer cuando murió su hijo, se origina a partir de un programa especial biológico de defensa. Un shock biológico grave se origina a partir de un shock biológico grave, inesperado, agudo, dramático y vivido en soledad, que ocurre simultáneamente, ya les había mencionado, ocurre simultáneamente en 3 niveles: psique, cerebro y órgano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ocurre el shock, muchas veces él, cuando comenzó el estudio de la medicina germánica, se creía que era por un evento dramático, algo que se vivió. Es cuando se activa ya sea transgeneracionalmente o ya sea momentáneamente, se activa el programa de algo que se viene gestionando ya transgeneracionalmente muchos años atrás en tu descendencia. Nosotros como coach en biodescodificación, les comento, cuando ya somos certificados por la SEP y tenemos un conocimiento ya de varios años de estudio, te das cuenta que buscamos la huella emocional adaptativa. O sea, no nada más es el evento, que sí es importante ver cuándo, el tiempo de cuándo se empezó a somatizar. Es importante ver cuándo comenzó una de las fórmulas para que puedas llegar tú a las herramientas de autosanación, es ver cuándo comenzó tu síntoma, si es físico, y qué sucedió 6 meses antes, un año antes, porque es ahí donde se pudo gestionar un bioshock, pero no solamente uno, ya con grandes autores y pues la gran maestra que nos enseñó a nosotros, Paola, se dio cuenta que no nada más es un evento, pueden ser varios eventos, pueden ser varias situaciones que van llenando la gotita, gota a gota el vaso hasta que se derrama. Y muchas veces la persona no encuentra ni por dónde está el conflicto, como buscar una aguja en un pajar. Y más si se viene gestionando desde hace muchos años y transgeneracionalmente se viene utilizando como huella emocional adaptativa. Viene adaptado desde mamá, desde papá, y va sucediendo en la línea a lo mejor materna o en la línea paterna, va utilizando ese recurso. Pero siempre ocurre en estos 3 niveles, que viene siendo la psique, el cerebro y el órgano. Cuando lo ven, la psique, la mente,
lo ve. Es algo dramático, vivido en soledad, puede ser simbólico, puede decir, pero es que estaba con personas. Sí, pero esa persona, ese evento que le provocó tanto dolor, ella sintió como que estuviera sola. Es algo simbólico. Ya más adelante vamos a explicar lo que es una ausencia de padre simbólica o una ausencia de madre simbólica o real, pero para la mente va a ser real. Entonces, si fue dramático y tuvo varios eventos dramáticos, todavía aún peor, dependiendo el grado de lo dramático que haya sido el evento, va a utilizarse el recurso como gestión, como solución al conflicto. Por eso requerimos observar qué sucedió, qué conflicto pasó 6 meses antes de que empezara la somatización. 6 meses hasta un año. Yo, desde mi experiencia con ya varias sesiones que he tenido, puedo decirles que a veces es la gota, tienen una resistencia de las personas de 2 años, o sea, de estar con esa gota a gota, y ya vas indagando en el protocolo y te vas dando cuenta que lleva mucho tiempo viviendo esta situación. Claro que ya ahorita tiene demasiadas cosas, demasiados síntomas, y ese es otro punto muy importante. Si tú tienes varios síntomas y si dices, es que todos estos síntomas son por esto, no, para nada. O sea, cada programa, cada síntoma es un programa diferente. Entonces requieres trabajarlo aisladamente. Vamos a darle información para que puedas tú y yéndote percatando de qué es lo que tú puedes ir observando. Muchas veces requieres eh, una sesión en biodescodificación. Por eso estamos aquí, para apoyarte. Si es que tú la requieres, tenemos abierto para agendar sesiones de biodescodificación. Vamos a la segunda ley. La segunda ley que explica el doctor Hammer, en este caso el conflicto, si tiene solución, explica esta segunda ley que pasa por dos fases. La primera fase se llama la fase activa o de conflicto. Esta se dio cuenta el doctor Hammer, vagotónicamente o simpacotónicamente, pasa por dos fases. La fase primera, la fase activa o conflicto activo, cuando está el conflicto, se le llamó la fase fría. ¿Por qué? Porque al transcurso de varios años se da cuenta que los clientes que llegaban con él, los pacientes, perdón, que llegaban con él, llegaban con las manos frías. Entonces el conflicto estaba activo. Y muchas veces en el consultorio, ya cuando él le tomaba por entrada la mano fría y de salida la mano caliente, ya pasaba a la segunda fase porque se solucionaba el conflicto. Un ejemplo, aislado totalmente, no quiere decir que sea general. A lo mejor una madre no veía a su hijo y pues se enfermó porque la cultura le enseñó, sus padres, su familia, que a veces requieres la enfermedad para que te pongan atención los hijos. Entonces llega con las manos frías en la primera fase activa del conflicto, que es que no viene su hijo, y le da la mano y está fría. Pero ya como el hijo venía en camino, llega y le dice, ¿cómo estás, mamá? El conflicto se soluciona. El conflicto era que no había venido su mamá, su hijo, a ver a la mamá. Entonces pasa a la segunda fase, la reparación postconflictólisis, que es parasimpática. La primera es simpaconótica y la segunda va a ser parasimpática. ¿Qué quiere decir? Que va a ser en tranquilidad. Aquí entran las leyes biológicas de la curación y regeneración del cuerpo, que viene siendo de las 11 de la noche a las 3 de la mañana. Por eso es que a la mayoría de los niños les da temperatura a esta hora,
Dicen, ¿por qué no te da en la mañana cuando ya estemos desayunados, vestidos y todo, ¿no? Da en esa etapa, porque la temperatura es una fase caliente, es una fase de curación. Muchos creen que la temperatura es digamos que la enfermedad, pero la temperatura es la reparación del cuerpo. Se pone en esa temperatura para reparar el cuerpo. Sí, aquí lo estoy viendo. Pone, si es síntoma físico en cualquier parte del cuerpo o síntoma de situaciones. Arriba. Ah, ok, dice. Yo tuve un embarazo tópico del lado izquierdo. Ah, sí, sí, sí. Sí, había leído esa parte que pusiste y estaba invadiendo el estómago. Me operaron, me quitaron el ovario izquierdo. Ok. Bueno, pues mira, aquí lo explica en la medicina germánica, doctor Hammer, en su segunda ley, no es el beneficio, sino la solución biológica. O sea, ocurrió, era lo que yo estaba comentando, digamos que coloquialmente, en un conflicto sencillo. Hablamos de la madre que pues no ha visto a su hijo y se enferma. Utiliza como recurso por esta huella emocional adaptativa que ha utilizado todo su clan para utilizar este recurso, para sanar el conflicto que en ese momento tienen. Entonces tú, por ejemplo, muy importante el lado que tú mencionas, el lado izquierdo, tiene que ver con un conflicto con un femenino. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo se llama? ¿Puedes decirme? Lourdes. Lourdes, ¿qué es lo que sucede aquí, Lourdes? Eh, Hay un conflicto, entonces pasa por la primera fase, la fase fría, y luego viene la fase simpacotónica, que viene la fase caliente, la solución biológica. ¿Qué fue lo que pasó con el doctor Hammer? Para entender la primera ley y la segunda ley biológica, él, él su, función de su órgano que enfermó, que va siendo el testículo, en este caso, muy parecido al ovario, fue porque le dolió a él mucho. Fue un evento muy dramático, un shock muy dramático. Su hijo, que se murió. Entonces, el cuerpo solucionó su conflicto quitándole o dándole una metástasis, un cáncer en el testículo. Dijo, te duele tanto tu hijo que te duele tanto tu hijo, pues te voy a quitar la facultad de tener hijos, para que no vuelvas a sufrir este dolor. Entonces, el cuerpo, como quiere salvaguardar tu vida en función del órgano afectado, yo no te puedo decir ahorita qué significa tal cual, pero sí te puedo decir qué función tiene. O tú me puedes poner ahí qué función tiene para ti. ¿Te serviría más para ti qué función, saber qué función tiene tu, tu órgano que enfermó? ¿Cuál órgano fue el que enfermó? ¿Y qué función tiene? Si lo pones en el chat, te va a ayudar mucho más a que yo te diga con qué cosas se relaciona estos órganos generalmente, porque pueden ser mil cosas para, coloquialmente para el colectivo, para la colectividad, para la cultura, pero para ti es algo específico, por eso requieres mencionar cuál es el órgano afectado, ya me estás mencionando ahí, es el izquierdo, y qué función tiene.
Es algo muy importante. ¿Qué función tiene para ti este órgano que ha sido afectado? ¿Por qué? Porque para la función del doctor Hammer tenían la función de la reproducción. Entonces, él decía emocionalmente, por eso es la huella emocional adaptativa. Emocionalmente decía, vuelvo a vivir tu muerte cada noche. Y trataba de solucionarse pasando el duelo, pero fue algo que él no pudo solucionar. Bueno, sí lo solucionó, se pudo quitar el cáncer, se dio cuenta, pero en sí no pudo lograr no permearlo porque fue algo dramático que pasó con él. Sí, 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 fue el izquierdo. Ujú. Esto, bueno, yo te voy a hacer una pregunta para que tú puedas observarlo. Yo nunca te haría una pregunta que no tuviera la respuesta. Yo ya sé que vas a contestar, pero esto requiere, pues es mucha discreción, lo voy a decir muy sutilmente porque es algo muy, digamos que eh, para el subconsciente no es algo fuerte o malo, sino es algo personal. Entonces, la pregunta sería, ¿qué parte de tu creatividad había estado siendo sometida antes de ese embarazo? Para que tú puedas observar tu conflicto. ¿Qué parte de tu creatividad, de tu autorrealización como mujer hacia ti misma había estado siendo sometida? Y volteas a ver a tu madre y te preguntas, ¿cómo me llevaba con mi mamá? Esa es una pregunta súper importante también. ¿Cómo me llevo con mi mamá? O bueno, ¿cómo te llevabas con tu mamá desde la adolescencia? Las etapas más importantes del ser humano, como te mencionaba, la infancia, la adolescencia, sabes, en este momento no sé si viva o no viva, pero cómo fue la relación con tu madre. Esa es otra parte. Ahí vas a poder observar, comparando esas dos cosas, un año antes, qué fue sometido en tu creatividad, sometida a tu autorrealización. Muchas veces se requiere hacer estas preguntas en la sesión porque son muy personales, pero sí te va a ayudar mucho eso que te estoy diciendo. Yo les prometí que iba a hablar sobre eso y como tal, sí estuve indagando, investigando, pero yo te lo digo para ti, Guadalupe. Ujú. Sí, 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 pero a la izquierda, igual, igual para ti, Guadalupe. También estuve investigando, bueno, no investigando, estuve indagando en varios de pacientes que yo he tenido, también he tenido de tiroides. No te puedo decir exactamente a ciencia cierta todo lo que me estás poniendo ahí, pero sí te puedo decir una cosa. Te puedo decir una cosa que te vas a ir dando cuenta, no tan solo en este primer curso, sino en el que viene la siguiente semana, vamos a ir explicando para que tú vayas tomando la tranquilidad. Ahorita, al tú escuchar esto, tú escuchar que cada síntoma que tú me estás poniendo ahí es un recurso para solucionar un conflicto, tú puedes estar tranquila que vas a encontrar sí o sí cuál es el conflicto, con una pregunta que te voy a decir. Tú, no tú, tu clan, si es izquierdo también, del lado femenino, tu clan, tu madre, tu abuela, busca.
¿quién le hubiera gustado acelerar el proceso de la vida que se sintió demasiado estancado? Ahora, el, el pulmón es un órgano cómplice. En biodescodificación le llamamos el órgano cómplice. Es el que se enferma o se somatiza por la impresión o la tristeza de la primera somatización, que yo tengo por entendido, como tú me dijiste, que fue la tiroides. ¿Metástasis en tiroides o cáncer de tiroides? Y entonces el órgano como cómplice va a ayudar, esta es una metáfora que estoy haciendo, va a ayudar a poder solucionar la gran tristeza que provocó el primer conflicto. Y meto como emoción tristeza porque viene siendo una de las emociones que permean los pulmones, casi siempre. No siempre, pero sí es casi siempre. Mucha gente habla del conflicto de territorio en el doctor Hammer, pero así no funciona la descodificación. Tiene que ser muy puntual para poder llegar a la solución a tu conflicto. Muy puntual, tiene que verse tu contexto. Tendría yo que preguntarte varias cosas en tu contexto para que tú puedas observar de verdad cómo has utilizado como recurso cada programa, cada síntoma para solucionar diferentes conflictos. Vamos a la tercera ley biológica. Y aquí en esta diapositiva ya casi vamos a terminar. Sí, en esta termino. La tercera ley biológica, esta ley Hammer nos explica cómo el cuerpo va a reaccionar y se va a valer de ciertas estrategias, que era lo que les comentaba, fisiológicas para sobrevivir. Es el comportamiento preciso de los diferentes tejidos y órganos y sus funciones. Por eso es que te comentaba, muchas veces va a ser el órgano cómplice, o en el caso del doctor Hammer, el órgano, el tejido que va a solucionar porque tiene una función. Para el ser humano, desde hace más de 100,000 años, ya hay una ley biológica, la función para cada órgano, pero para cada clan es totalmente diferente. Para cada persona, dependiendo de lo que haya vivido, va a ser un sentido biológico diferente. Por eso yo no les puedo mencionar eh, una solución específica o un conflicto específico, porque cada clan tiene una huella emocional adaptativa, una emoción, y va siendo ahí la emoción que va permeando de un conflicto. Está el conflicto y está el síntoma. El síntoma es la parte visible del conflicto, nada más. No es el conflicto. La enfermedad no es el conflicto. El síntoma es la parte visible del conflicto. Entonces, encontrando cuál es el conflicto, tú vas a poder encontrar cuál es la emoción que estás permeando. Muy importante, aquí en México no tienen la educación de cuáles son las emociones primarias, secundarias y terciarias. Eso también lo vamos a ver aquí en el curso. Creo que lo vas a dar sobre las emociones, lo va a dar la coach Fabiola, para que vayas viendo y te va a explicar cuál es la emoción. Pero depende tu perspectiva, tu vida, tu contexto, cómo es que has permeado o en qué órgano, qué función tiene para ti simbólicamente. Porque cada órgano, como están las imágenes ahí arriba, tiene una función para mí diferente. Por ejemplo, para mí el corazón, yo te puedo decir que tiene una función para amar, pero otra persona te puede decir que para bombear sangre y otra persona te puede decir que para respirar y que el pulmón es para reír. Son innumerables funciones
que para cada clan tiene una huella diferente emocional de adaptación. Cada programa tiene una adaptación diferente. Entonces, la cuarta ley, una de mis favoritas, explica el sistema ontogénico de los microbios. Esta ley en nuestros tejidos y los inherentes grupos de microbios, mostrando que los microbios son la causa de las enfermedades. Esta es la teoría de Bichor. Bichor, antes de la medicina germánica, dijo que las enfermedades eran por una patología, por un microbio, por un organismo, por una célula que se volvía loca. Viene el doctor Hammer y le da un sentido biológico a una enfermedad. Entonces, cambia la perspectiva, sino más bien que son cambia la perspectiva mostrando que los microbios no son la causa de la enfermedad, sino más bien son simbiontes con nosotros y actúan de manera coordinada en el cerebro. Desde esta perspectiva, los microbios no son la causa de las enfermedades, sino parte de los programas especiales con sentido biológico. Y es la quinta ley que viene. Sino parte de los programas especiales con sentido biológico es a través de su actividad coordinada, se van a coordinar con el cerebro y los procesos de reparación y cicatrización que se llevan a cabo de forma óptima. Muchas personas las relacionan con malignos porque cuando hay una crisis curativa en el cuerpo, por ejemplo, una fiebre o se llena una persona, vamos a ponerle un poco fuerte un ejemplo, disculpen por la expresión fuerte, se llena de parásitos, dicen es que estaba en un lugar muy sucio. El cuerpo utiliza los parásitos para solucionar algo metafórico. Y es una de las premisas que nosotros tenemos como coach en bioscodificación, que nos dan, que es el órgano afectado va a metaforizar puntualmente lo que fue afectado en el exterior. Entonces, cuando tú empiezas a observar qué es lo que está sucediendo o qué barrera, porque los microorganismos son la barrera para que no entren las enfermedades que utiliza el cuerpo, ¿por qué es que está utilizando específicamente esa manera sensata? Que está pensando el ser humano que es algo dañino, pero te das cuenta que no es ni maligno ni benigno. Simplemente es un recurso que utilizó el cuerpo para solucionar el síntoma, para solucionar el conflicto. Utilizó el síntoma para solucionar el conflicto. Por eso les decía que es la parte visible del conflicto, no es el conflicto, el síntoma. La quinta ley es lo que llaman el doctor Hammond la quinta esencia. Esta es la que explica el por qué pasó, el para qué. Y cuando tú haces una sesión de biodescodificación y logras ver el programa, así como que la matrix informacional, sales de esa información y logras ver el programa, te das cuenta del verdadero beneficio oculto. Al darte cuenta cómo te está ayudando esa enfermedad, esa parte de un programa especial de la naturaleza con sentido biológico que puede ser comprendido a través de la evolución de la vida, entonces ya podemos pasar a la etapa siguiente, que va a ser cómo le puedo dar ese mismo beneficio que me está dando la enfermedad, pero ahora sin lastimar. Es ahí donde comienza el cambio de perspectiva del conflicto y la sanación. Nunca va a llegar a la segunda ley, que ya explicamos acá, a las dos fases, si nunca le da solución al conflicto. Siempre va a quedar el conflicto en la fase primera, si nunca se llega a saber el por qué, el para qué se utilizó este recurso. Todos estos programas han sido integrados a través de miles de millones de años
durante nuestra evolución y son por lo tanto absolutamente sensatos, no son malignos. Muchas personas dicen, ¿por qué? ¿Para qué es que la vida, la mala suerte? Y son totalmente sensatos. De hecho, no hay nada maligno o benigno, lo vuelvo a repetir, en todo esto. Solo son procesos útiles que utiliza la evolución, que utiliza esta matriz, este algoritmo. Y de esta manera estamos solucionando. Con esta información, tú puedes entender la medicina germánica. ¿Algún comentario ya antes de terminar? Me gustaría leerlos en el chat. ¿Qué les pareció la explicación de las 5 leyes biológicas? No sé si ya tenían conocimiento de ellas, algunos de ustedes. Me gustaría que, me... Para que yo pueda seguir hablando, la quinta ley, por favor. Ok. Elena Hernández. Fíjate, la quinta esencia explica el para qué sucedió lo que tenía que suceder. En este momento, si tú te preguntas si tú tuviste algún suceso en tu vida, algún conflicto, ya sea repetitivo, físico, tú tal vez en este momento no encuentres el para qué y digas, no hay ninguna posibilidad de que sea algo bueno esto que me ha pasado, porque muchas veces nos enfocamos en verlo de la manera negativa, como por ejemplo ver que la enfermedad es algo malo. Pero al tú cambiar la perspectiva, ¿qué es esto? Cambiar la forma de ver la enfermedad. Vas a empezar a observar la herramienta que tú tienes para sanarte de una manera diferente. ¿De qué manera es que fíjate, te voy a dar un tip les voy a dar a todos un tip muy bueno. ¿De qué manera se permea o cómo es que se genera una enfermedad? Cuando tú te das cuenta que no puedes solucionar. ¿Por qué? Porque primeramente tienes el recurso mental. Primero piensas cómo solucionar un conflicto. Supongamos, casi no lo entendiste. Ok. Si quieres, díganme, ahorita dime qué no entendiste, Raquel, y te lo puedo explicar rapidito. Bueno, voy a intentar explicarlo en resumen, o puedes verla otra vez nuevamente. Pero yo con todo gusto te explico, si me dices específicamente, pues a qué no entendiste, ¿no? O sea, alguna cosita por aquí. A veces es bueno comparar varias cosas, como por ejemplo ahorita que estoy explicándole la quinta ley a Elena Hernández, que te estaba comentando, te decía yo, tú vas a comparar tu solución, tu recurso que estás utilizando, o la manera de que estás utilizando el recurso, porque nunca nos preguntamos si la enfermedad es algo bueno o algo malo. O sea, solamente calificamos y juzgamos diciendo, mi enfermedad, o bueno, no mía, porque no es tuya en sí. Es como dice la coach Fabiola, este dolor no es mío. Ese síntoma que estás utilizando, ahora lo vas a ver desde la perspectiva. Ahora, ¿para qué lo utilicé? Esta quinta esencia que dice el doctor Hammer, que sueña a su hijo cuando las creó, soñó a su hijo cuando platicó con él, ya estaba muerto, se presenta en un sueño y le dice, ya tengo la última. Él le explica, ya sé para qué, ya sé para qué se generó este síntoma, el cáncer, a él le dio cáncer en el testículo, ya sé el para qué. Y ahí es donde le da toda la estructura, toda la estructura a sus 5 leyes biológicas. El descubrir el para qué, no el por qué, porque siempre decimos, fíjate, siempre decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí?
me sucede lo que me sucede. Y siempre lo que te va a generar o hacer somatizar más fuerte una emoción y se va a generar la enfermedad o el síntoma, cualquiera que sea, desde un accidente o hasta un cáncer, hasta un dolor de estómago, una fractura, va a ser el hecho o el sentir que no pueda solucionarlo desde la manera mental. Porque primeramente tenemos el recurso mental y luego utilizamos el recurso biológico, el cuerpo, lo somatiza. Si yo no puedo solucionar, por ejemplo, a lo mejor una situación con mi esposo, supongamos, ¿no? O con mi esposa yo o tú con tu esposo, es que él se fue y no pudo hacer que regrese. La persona genera unas diversas ganas, fuerza, le dice, pero no funciona hasta que por fin se permea la solución. Hay diferentes casos, ¿verdad? No, esos son unos casos aislados. No lo es como tal, exactamente. Sí, 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 así tal cual. La enfermedad no es como tal, lo ha dictado la medicina clásica. Este, la enfermedad es un recurso. Raquel, muy buena observación. La enfermedad es un recurso y cada cosa de nuestro cuerpo, cada parte va a expresar una solución biológica. Desde nuestra manera de nuestra cara, cada órgano, cada parte de tu cuerpo, el volumen de tu masa muscular, o que a veces hay personas que son muy, muy delgadas o tienen mucho volumen, van a expresar una solución a un conflicto. Yo que estudié en nutrición en la facultad, se enfocaba mucho en la parte de las dietas, de esto, y nunca veían esta parte también del conflicto de la herida de infancia. Nosotros en biodescodificación también vemos, por medio de la sesión, también va a explicar eso la coach Fabiola más adelante, cómo por medio de la herida de infancia es que se genera un síntoma, una enfermedad o la forma de nuestro cuerpo. Esa es una parte súper interesante. Espero que se sigan conectando. Cualquier duda, no sé si alguien más tenga una duda, ya vamos a dar por finalizar la conferencia, ¿verdad? Sí, ya. Y pues va a quedar grabada la clase, la vamos a subir ahí a YouTube y mandamos el enlace para que lo vean. Ya si pueden abrir sus cámaras ya nomás para despedirse y les agradezco muchísimo pues, la atención. Nos vemos en la próxima. Un resumen. Sí, sí, sí. Yo creo que ya lo vamos a tener que, si quieres volverlo a ver. Pero bueno, un resumen es, la primera ley biológica es que todo síntoma va a ser creado por un SBS o un síndrome de Drick-Hammer. Es la primera ley. La segunda ley, o sea, es un evento dramático vivido en soledad o inesperado que vive la persona. El segundo es que va a pasar en dos fases, la fase fría y la fase caliente. La fase fría es cuando está el conflicto activo y la fase caliente es cuando ya se está solucionando por ese recurso, ese síntoma que se está dando, que viene siendo la enfermedad, muchas veces el accidente, síntomas más fuertes, voy a mencionar una violación. Y dicen, es que ¿por qué dio la violación a esta mujer, a esta niña? Pues es que se está solucionando el sistema completo. Se está solucionando algo que la mamá dejó pasar. Y eso es una parte que a mí sí me puede llegar a provocar un poco de, tú te quedas como que iluso, una emoción,
porque tú dices, ¿cómo es posible que haya dejado pasar la mamá eso? Pero se va a solucionar sí o sí en la tercera generación. Entonces, si sigue el conflicto pasando de generación en generación, va a ocurrir o nuevamente y se va a volver a permear síntomas. Se va a volver a suceder el evento, un accidente, se va a repetir la enfermedad, se va a repetir, se quita el cáncer, luego vuelve otra vez, aunque le den las quimios, una diabetes, y se vuelve a repetir hasta que pase la solución del conflicto, que va a ser, no sé, a lo mejor con lo que yo dije, ¿no? De la violación, va a ser sacar al tío que cometió este abuso a las leyes y meterlo a la cárcel, simbólicamente hablando. O si no, una enfermedad hasta que regrese la mamá del extranjero, el hijo se va a curar, ¿no? Es el recurso, la enfermedad, para solucionar el conflicto que quiere solucionar. Esas son la segunda ley. La tercera va a ser el sentido biológico. ¿Cómo es que se explica el por qué se utilizó también? El programa es un sentido, tiene un sentido. La cuarta ley explica cómo los microbios son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Son los aliados para la recuperación del cuerpo o para metaforizar un conflicto y utilizarlo como solución. Y la quinta ley es la quinta esencia, es el para qué se utilizó ese sentido biológico, que hablábamos de la tercera ley. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos.